Bienvenidas, bienvenidos a todos. Vamos a continuar con nuestros vídeos. En este caso estamos en el primer saber básico, bloque D, contenidos de física para cuarto de ESO, según la legislación LOE, y veremos los tipos de movimientos rectilíneos. Vamos a coger nuestros apuntes, nos preparamos y comenzamos. Bueno, pues en esta tipología de ejercicios y de teoría en la que los movimientos son los dos rectilíneos, ya sabemos que llevan una trayectoria en línea recta. Ya controlamos y conocemos los conceptos de posición de un móvil, un cuerpo que se mueve, porque estamos dentro de la cinemática, que es la parte de la física que estudia los movimientos. Por lo tanto, el móvil o cuerpo que se está moviendo o punto del espacio que se mueve va a tener pues unas características de posición, que irá cambiando su posición, de velocidad, de aceleración, tenemos que conocer esos conceptos y también las unidades en las que se mide en el sistema internacional, así como los cambios de unidades de repaso. Por tanto, tengo aquí preparada una tabla en la que se estudia cada uno de los movimientos que he dicho. El uniforme del movimiento rectilíneo son los dos, en línea recta, trayectorias lineales, uniformes y uniformemente acelerados. Estudiaremos los componentes de aceleración, velocidad y posición para cada uno de ellos, así como unas gráficas que representan estas variables en función del tiempo, porque la característica que tiene un movimiento es que va cambiando algunas de sus variables en función del tiempo. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a poner aquí, vamos a desarrollar en esta parte las fórmulas que vamos a utilizar y nosotros nos quedaremos con las fórmulas que serán aplicadas en los diferentes boletines de ejercicio. Entonces, ¿qué ocurre con la aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme? Por definición, si el movimiento es uniforme, significa que siempre va a velocidad constante. Velocidad constante significa que su velocidad no cambia, es decir, su aceleración será cero. En el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por definición, su aceleración es uniforme, que significa que la aceleración es constante y tiene un valor. Pensemos que, por ejemplo, nos están diciendo la aceleración de un móvil es de 2 metros por segundo cuadrado. ¿Qué significa? Que cada segundo que pasa, su velocidad aumenta en 2 metros por segundo. Es decir, 2 metros por segundo cada segundo. En el segundo 1 voy a 2 metros por segundo, en el segundo 2 a 4, en el segundo 3 a 6. Veo que mi velocidad se va incrementando. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la velocidad. Como acabo de decir antes, la velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme no varía, es decir, es constante. El vehículo se desplaza a 80 km por hora. La persona va andando a 0,5 metros por segundo. Cada segundo se mueve 0,5 metros. Velocidad constante. En el caso del MRU, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración, para despejar la velocidad, utilizamos la fórmula de la aceleración. La aceleración era un cambio de la velocidad con respecto a un cambio en el tiempo. Entonces, teniendo en cuenta que la delta, letra griega, significa incremento, será la velocidad final menos la velocidad inicial. Inicial lo representamos con un cerito, velocidad sub cero, inicial. El cambio del tiempo, pues igual, tiempo final menos tiempo inicial, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos buscando la velocidad, vamos a despejar la velocidad final porque yo lo que quiero saber es dónde está el cuerpo en cada intervalo de tiempo. Por eso de ahí de la fórmula voy a despejar la velocidad final. Entonces, todo este numerador pasa hacia arriba multiplicando y me va a quedar como aceleración que multiplica a todo eso y este sumando negativo pasa al otro miembro de la ecuación positivo. Más v sub 0 será igual a velocidad final, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a escribirlo de una forma más cómoda. Simplemente le doy la vuelta a la ecuación. Velocidad final será la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo final menos tiempo inicial. Esta fórmula lo que me va indicando es que la velocidad de un cuerpo en cualquier momento dependerá de la velocidad que lleve inicialmente cuando comenzó su recorrido, más la aceleración a la que esté sometido por el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces es como realmente en el caso de MRU la velocidad coincide con la velocidad inicial y en el caso del MRU hay que sumarle la parte correspondiente a la aceleración que lleve, ¿vale? Así que la fórmula será velocidad final, será la velocidad inicial, más la aceleración por tiempo final
menos tiempo inicial. Bien, vamos a pasar a la posición. La posición del MRU vamos a utilizar en ese caso para poder desarrollar la fórmula de la velocidad. Comencé utilizando la fórmula de la aceleración. Para despejar la posición voy a utilizar la fórmula de la velocidad. La velocidad será el incremento del espacio recorrido entre el incremento de tiempo. Espacio recorrido final menos espacio recorrido inicial, partido tiempo final menos tiempo inicial. Voy a hacer el mismo proceso, el denominador pasa arriba multiplicando y este sumando pasa allí con el signo negativo, es decir, el mismo procedimiento que antes, solo que utilizando la velocidad y no la aceleración. Entonces me va a quedar que la posición final será la posición inicial más la velocidad multiplicado por tiempo final menos tiempo inicial, ¿de acuerdo? Vemos que hay mucha similitud, lógicamente, la posición que lleva un cuerpo en un instante determinado será de la posición que arranca más la velocidad por tiempo a la que lleve, ¿de acuerdo? O sea, la fórmula es muy lógica, ¿no? Entonces pasamos aquí y decimos que la posición final será la posición inicial más la velocidad por tiempo final menos tiempo inicial, ¿vale? En el caso de la posición en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nosotros realmente no podemos hacer digamos, una deducción matemática tan sencillita como un despeje de una ecuación de grado 1, sino que necesitamos recurrir al operador matemático integral. Como las integrales son algo que se verá en bachillerato, nosotros simplemente vamos a hacer un acto de fe y vamos a creernos que la posición en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es exactamente igual, pero añadiéndole el sumando correspondiente a que el cuerpo lleva aceleración. Luego, a la misma ecuación que el MRU, le añadimos un medio de aceleración por tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado, ¿de acuerdo? Digamos que este es el término. Si esto se mide en metros, estos serán los metros iniciales, esto será el término correspondiente a la velocidad y este es el término correspondiente a la aceleración. Luego, de la posición final que tú vas a alcanzar, va a depender de la posición de la que arranques, la velocidad a la que lleves y la aceleración a la que estés sometido. De esas tres cosas, de esos tres sumandos, va a depender la velocidad, la posición con la que llegue un cuerpo en su estado final. Entonces, posición final será posición inicial más velocidad inicial por tiempo final menos tiempo inicial más un medio de aceleración por tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado, ¿de acuerdo? Parece una fórmula muy complicada, pero sencillamente es un poco larga, pero simplemente está formada por los tres sumandos que acabo de decir. De acuerdo, vamos a ver entonces el estudio gráfico de estos dos movimientos rectilíneos. Entonces, para estudiar la gráfica nosotros lo que vamos a necesitar es representar siempre ejes de ordenada, abscisas, ordenada, vamos a colocar siempre aquí el tiempo y aquí vamos a poner en primer caso la velocidad y aquí vamos a colocar la posición, es decir, vamos a estudiar gráficamente cómo varía la velocidad en función del tiempo, que es el parámetro que no depende del otro, ¿vale? La velocidad es el que depende del tiempo y no al contrario, y la posición que también depende del tiempo. En el caso del MRU hacemos lo mismo, estudiamos las gráficas velocidad y tiempo y las gráficas posición y tiempo. Bien, como hemos dicho que la velocidad es constante, constante significa que tiene un valor y que a pesar de que el tiempo va transcurriendo, la velocidad siempre es la misma, va a ser una línea recta horizontal, las velocidades positivas por encima del eje, velocidades negativas, que ya recordamos que significa que va en sentido contrario al eje, pues se pondrán por debajo, ¿de acuerdo? Líneas horizontales paralelas al eje X. En el caso de la posición, me va diciendo que la posición va variando en función del tiempo, según su velocidad. Por lo tanto, yo tendré que parto de una velocidad inicial, vamos a suponer que sea esa, y a medida que va pasando el tiempo, mi posición lógicamente va cambiando, ¿no? O sea, yo si parto, por ejemplo, en el tiempo a un segundo me encuentro a 1,5 metros de distancia del origen, cuando pasan 2 segundos me encontraré a 2,5 metros, cuando pase 3 segundos me encontraré a
etcétera. Voy subiendo, mi posición va haciéndose más grande, o sea, me voy alejando más del origen a medida que va pasando el tiempo. Por eso siempre será una línea recta con inclinación positiva si la velocidad es positiva, con inclinación negativa si viene en sentido contrario, ¿de acuerdo? Velocidad negativa, ¿vale? Pero nunca será horizontal. En el caso del mR, la velocidad ahora no es constante, sino que como le ocurría con la posición aquí, va haciéndose cada vez más grande o más pequeña según acelere o frene el cuerpo. Por lo tanto, nosotros veremos una línea recta que sube en el caso de que acelere o que va con pendiente negativa en el caso de que el cuerpo esté frenando, ¿vale? Así que en el tiempo número 1 mi velocidad será esta, en el tiempo número 2 voy más rápido, es decir, mi velocidad va aumentando y así, cuanto más tiempo, más velocidad o en el caso de que frene justo al contrario. ¿Qué ocurre en el caso de la posición? Lo he representado como una X, se puede representar como una R, en definitiva, uno de los F. ¿Qué ocurre en el caso de la posición? En función del tiempo para un mRUA, bueno, pues la posición, fijaros que va a seguir una línea parabólica, por dos motivos. Matemáticamente porque el tiempo está al cuadrado y representa una ecuación de segundo grado que ya sabéis que son parábolas. Ese es un motivo. Y otro motivo es el siguiente que voy a explicar. Observamos que si yo al comienzo del movimiento veo qué es lo que ocurre en un intervalo de tiempo de aquí a aquí, puedo, en un intervalo más adelante, puedo medir exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en un intervalo de tiempo exactamente igual, de aquí a aquí? ¿De acuerdo? Vamos a suponer que eso sea un segundo. Bien, pues lo que me está diciendo la gráfica es que inicialmente el movimiento, cuando comienza, tú solamente te has movido un poquito, ¿vale? Vamos a suponer que son unos centímetros. Sin embargo, en el mismo intervalo de tiempo, en un segundo también, a medida que avanza el movimiento, tú en ese mismo segundo avanzas muchísimo más. ¿Veis? Todo esto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como va aumentando tu velocidad, en el mismo tiempo vas haciendo recorridos más largos. Por eso son líneas que siempre son parabólicas, hacia arriba si va acelerando, hacia abajo si va frenando. ¿De acuerdo? Así que una vez que ya hemos analizado, hemos estudiado y tenemos nuestro resumen de ecuaciones que tenemos que utilizar en cada momento, vamos a hacer algún ejemplo de ejercicio donde podemos aplicar esto. No sin antes deciros que tenemos una ecuación extra que nos puede venir muy bien, en la que nos relaciona la velocidad y la posición cuando no tenemos el tiempo. Es decir, si yo unifico estas dos ecuaciones y solo para el caso en el que no tengamos el tiempo, si no nos dan o tenemos el tiempo, nosotros simplemente uniendo este sistema de ecuaciones y despejando, nos va a quedar que la velocidad al cuadrado final será la velocidad al cuadrado inicial más 2 veces por aceleración por el cambio de posición. Observad que aquí no aparece tiempo por ningún sitio, ¿de acuerdo? Entonces es una ecuación muy útil que nosotros pondremos aquí en nuestra tabla de velocidad, porque si me da el tiempo utilizaré esta y si no me da el tiempo utilizaré esta otra. Repito, solo para el caso de mRUA, ¿de acuerdo? Así que nuestras tres formulitas, que realmente solo habría que estudiarse esta y esta, porque esta es continuación de esta, solamente quitándole un trozo, le añadiríamos esta porque nos puede venir muy bien para resolver algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Así que bueno, vámonos con el primer ejercicio. De acuerdo, pues vamos a plantear el primero de los ejercicios relacionados con los movimientos rectilíneos. Nos dice, un tren pasa por una estación a una velocidad de 40 km por hora. ¿Vale? Pasa por la estación a 40 por hora, que pasado a metros por segundo, sistema internacional, son 11,11. Recordamos, una hora son 3.600 segundos, un kilómetro son 1.000 metros, ¿vale? Hacéis el factor de conversión y sale. Entonces, justo en el momento en que pasa por la estación, comienza a acelerar a razón de 0,4 metros por segundo cuadrado, ¿vale? Más despacito, va a 40, comienza a acelerar y se lleva acelerando 30 segundos, hasta que alcanza su velocidad a la que circula por la vía normal y ya sigue circulando, ¿de acuerdo? En el apartado A nos está pidiendo cuál es la velocidad a la que llega el tren pasados esos 30 segundos en los que está acelerando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es clasificar el problema según el tipo de movimiento que tenga y una vez que lo hemos clasificado utilizaremos la fórmula del uniforme o del uniformemente acelerado.
¿De acuerdo? Haremos igual cuando estudiemos los circulares. Entonces, en este caso, lógicamente, como tiene aceleración, es acelerado. Así que nos quedamos con esta fórmula. Estas no nos sirven, por lo pronto, para este apartado. Entonces, como me están pidiendo velocidad final al cabo de ese desplazamiento, utilizo la de la velocidad final. Entonces, velocidad final será la velocidad inicial más la aceleración por el cambio de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, velocidad final será velocidad inicial que lleva 11,11. Aceleración 0,4. Tiempo final 30 segundos. Tiempo inicial 0, porque no me están diciendo nada. No me están diciendo, me dicen que el cronómetro empieza a contar a partir del momento en el que pasa por la estación. No me dan ningún tiempo inicial, ¿de acuerdo? La mayoría de las veces el tiempo inicial será 0. Entonces simplemente hacemos los cálculos y me sale, lo tengo por aquí hecho, 23,11. 23,11 metros por segundo, es decir, pasa de 11,11 a 23,11 su velocidad, ¿de acuerdo? Aproximadamente unos 83,2 kilómetros por hora. Esa es la velocidad a la que el tren circula normalmente por la vía, 83,2. Vale, en el apartado E, lo que me están pidiendo es cuál es la distancia que ha recorrido el tren durante el tramo en el que ha estado acelerando, ¿vale? Como me piden distancia, utilizamos la fórmula de la posición. Posición final será posición inicial más velocidad inicial por el incremento de tiempo más un medio de la aceleración por el incremento de tiempo al cuadrado. Ya hemos dicho que los tiempos iniciales, a menos que me diga lo contrario, va a ser 0. Entonces, simplemente vamos colocando los datos. Posición inicial, 0, no me están diciendo nada. ¿Vale? Como comienza la estación, ese es mi punto, mi tiempo 0 y mi posición 0. Coloco ahí el sistema de referencia, 0. Velocidad inicial que lleva el tren. La inicial es 11,11. El tiempo que se lleva acelerando, pues 30 segundos. Más un medio de la aceleración, que es 0,4. Y el tiempo al cuadrado, 30 segundos al cuadrado. ¿Vale? Así que simplemente metemos en la calculadora y me sale que recorre 513,3 metros, ¿de acuerdo? Bueno, pues el tren está acelerando durante los primeros 513 metros. A partir de ahí aparece, va a velocidad constante. ¿A qué velocidad? A 23,11. Bien, y ahora finalmente hay un tercer apartado, ¿vale? Como no quiero escribirlo aquí tan bajo, vamos a ponerlo en la parte de arriba. Voy a borrar los datos. Y la pregunta del apartado C es muy sencilla. Me está diciendo, desde que pasa por la estación hasta que ha pasado una hora, ¿de acuerdo? ¿Qué distancia ha recorrido en total? Entonces, el nuevo dato es tiempo, una hora, que pasado a segundos son 3.600 segundos. Es decir, ¿cuál es la distancia total recorrida en ese tiempo? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a plantar la ecuación de posición, perdón, que me había ido, la ecuación de posición, pero teniendo en cuenta que a partir de este instante, a partir de que pasan los 30 segundos, el tren deja de acelerar. Luego automáticamente se ha convertido en este apartado en un ejercicio de tipo MRU, ya no es una MRUA. En ese tramo, ¿de acuerdo? En ese tramo no es un MRUA. Si yo hago aquí una representación, me quedaría como que desde la estación, que es mi origen de coordenada, hasta los primeros 30 segundos, ¿vale? Vamos a poner que durante este tramo es aceleración, pues en ese caso tengo un MRU. Y durante el resto del tiempo, hasta que pasa una hora, es un MRU. Aquí está acelerando y aquí no está acelerando, ¿vale? Entonces, como no está acelerando, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar la ecuación del espacio para cuando no hay aceleración. Esta de aquí. La posición será la posición inicial más la velocidad por el incremento de tiempo, que ya hemos dicho que como no me diga nada, el incremento es 0. Bien, distancia total recorrida. Distancia que ha recorrido
En el primer tramo, en el tramo anterior, pues aquí lo tengo, 513,3 metros. En el tramo anterior ha recorrido 513,3 metros. Más velocidad constante que lleva durante su tramo, en el que no varía. Aquí lo tengo, 23,11. Tiempo que se lleva moviéndose, 1 hora, 3.600 segundos, sistema internacional siempre, ¿vale? Entonces, metemos en la calculadora y me sale que recorre 83.700 metros, es decir, unos 83,7 kilómetros, 83,7 kilómetros recorre el tren durante toda esa hora de su trayectoria desde que sale de la estación, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, haremos más en clase, espero que os sirva, nos vemos en el siguiente vídeo.